Muy buenas noches en España, muy buenas tardes en Latinoamérica. Estamos aquí en este espacio de conferencia Mentorix. Yo soy Andrés Cardona, acompañándolos desde Medellín, Colombia, para el mundo, y feliz de estar con ustedes en estos espacios de crecimiento, transformación y aprendizaje que les traemos todos los miércoles, 19 horas España, 12 del día Colombia, desde donde me encuentro. Estamos trayendo diferentes conferencistas de diferentes lugares del mundo que hacen parte de nuestra plataforma y nos comparten todo su conocimiento profesional. Les recuerdo que este maravilloso espacio va a quedar grabado y luego se va a compartir también en nuestro canal de YouTube para quienes no hayan alcanzado a estar en vivo con nosotros, puedan estar allí presentes en este espacio. Así que también les cuento que pueden seguirnos en redes sociales como @mentorix con Y y X y @soy Andrés Cardona. Estamos felices, estamos haciendo las cosas muy bien porque Mentorix soy yo y Mentorix eres tú. Así que qué bueno que estemos aquí. Veo varias personas asistiendo. Les recordamos también que quienes puedan encender cámara la mantengan encendida durante este espacio para que también podamos conocerlos, para que también podamos disfrutar de su presencia y que por supuesto nuestro gran invitado de hoy, conferencista, se sienta súper acogido y acompañado por cada uno de los que estamos aquí presentes. Estamos en conferencia Mentorix y les recuerdo que el espacio de hoy es un espacio bastante poderoso. Vamos a tener un tema maravilloso y es el miedo, cómo enfrentarse y manejar el estrés en el mundo corporativo, con un gran invitado que es Pancho Campo. Antes de que le demos la bienvenida y él pueda contarnos un poquito acerca de este gran tema que vamos a estar abordando, les voy a contar un poquito de su perfil profesional para que conozcamos la grandeza de este gran personaje que tenemos como invitado en esta noche, en esta tarde. Pancho Campo, conferenciante motivacional, creador del programa Smile y autor del libro con el mismo nombre, diseñado para ayudar a empresarios, deportistas, líderes, estudiantes y ciudadanos a gestionar sus miedos, manejar el estrés y mejorar su rendimiento. Este sistema se basa en su experiencia personal, sus vivencias extremas y conversaciones con celebridades sobre cómo enfrentar el miedo y momentos difíciles. Es tenista profesional que destacó como capitán olímpico en Barcelona en 1992 y campeón de la Copa Davis. Tras su retiro fundó Trans Events, una agencia con más de 30 años de trayectoria en la organización de eventos deportivos, conciertos y congresos como CEO. Gestionó espectáculos con artistas como Sting y Pink Floyd y eventos deportivos de gran nivel como Pro Beach Soccer Tour y la Copa del Mundo Trial. Y exhibiciones con leyendas como Andre Agassi, Stefan Edberg y Van Katz. Apasionado por el medio ambiente, ha organizado conferencias sobre la crisis climática con la participación de científicos y líderes globales como Barack Obama, Kofi Annan y Al Gore. En 2020 fundó la Planet Future Foundation enfocada en dos objetivos clave: la conservación del medio ambiente y el empoderamiento y salud mental de las nuevas generaciones. Para ello, Pancho se convirtió en aventurero y explorador, realizando expediciones en Groenlandia, África, Canadá e Islandia, donde asumió retos como bucear bajo el hielo ártico, nadar con tiburones y saltar en paracaídas desde casi 8 kilómetros de altura, siendo el primer civil en España en hacerlo. Es también el autor del libro Smile, un método antiestrés que propone alcanzar el equilibrio físico, mental, espiritual y emocional. Este enfoque basa toda su experiencia como deportista élite, empresario y aventurero, así que como resiliencia ante desafíos personales extremos, como un secuestro en Sudáfrica y haber estado durante 12 años en la lista de los más buscados de la Interpol debido a una acusación falsa. El método SMILE utiliza herramientas como el deporte, la nutrición, la respiración y la producción de endorfinas para ayudar a las personas a superar el miedo y rendir al máximo frente a los desafíos de la vida.
Temáticas de las ponencias de este gran conferencista: gestión del miedo, explorando la crisis climática, antiestrés y liderazgo a través del deporte. 12 años con una notificación roja de Interpol, Wanted. Mejor dicho, tenemos un invitado maravilloso con una gran trayectoria, con una gran experiencia de vida. Aquí podemos ver que su crecimiento no solo ha sido profesional, sino también personal, a través de muchísimos retos que ha atravesado, y lo hace ser el gran hombre que es hoy, el gran profesional, el gran conferencista Mentorix que tenemos aquí con todos nosotros. Pancho, bienvenido a este super espacio. Estamos felices, contentos y orgullosos de tenerte aquí, de tener un hombre con tanta resiliencia, con tanto proceso profesional, con tanto proceso personal. Cuéntanos sobre este tema y sobre todo lo que vamos a compartir contigo en este maravilloso espacio. Bueno, Andrés, lo primero, dar la bienvenida a nuestros amigos de España y de Latinoamérica. Buenas tardes, casi buenas noches aquí en Marbella, donde estoy yo ahora mismo. Quiero dar las gracias a Mentorix también por invitarme y yo espero compartir con la audiencia lo que yo he podido vivir en relación con el miedo, con el estrés, con la ansiedad. Yo me gustaría empezar diciendo que no soy psicólogo, estudié la carrera de medicina, pero no soy psicólogo y tampoco me considero un coach típico, ¿no? Yo soy una persona que ha tenido una experiencia, sobre todo a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel de aventuras, de expediciones y desafíos extremos. Y estas experiencias yo lo que hago es compartirlas con la gente que asiste a mis conferencias, la gente que lee mi libro y que espero que estas experiencias les inspiren, les sirvan como punto de referencia de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y vamos ya a hablar un poco de miedo. Yo, si me permites, voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación. No sé si se está viendo bien correctamente. Claro que sí, Pancho, ahí la vemos súper bien. Perfecto. Pues esta presentación es la base del libro Smile, que se publicó el 16 de abril por el Grupo Planeta, Ediciones Destino del Grupo Planeta. Es, como yo te diría, el compendio perfecto, el acompañante perfecto al sistema Smile, que ya más adelante les voy a explicar en qué consiste. ¿Y por qué vamos a hablar de miedo? El miedo es de las emociones más antiguas que tenemos, de las más primitivas. Nace en una parte del cerebro que se conoce como el cerebro reptiliano, pero hay que desmitificar el miedo. El miedo no es malo. A mí siempre me gusta decirle a la gente que trabaja conmigo, no tengas miedo al miedo. El miedo es lo que nos ha protegido a lo largo de miles de años, nos ha hecho cautelosos y es lo que ha permitido que estemos hoy aquí. El miedo es lo que te hace estar alerta, es lo que te hace estar vigilante y el miedo es lo que muchas veces evita que nos metamos en problemas y en fregados, ¿no? Yo ahora quiero dejar un pequeño vídeo donde vamos a ver a una chica de 24 años en su primera experiencia en un salto en paracaídas, se llama un salto tándem. Vais a ver que empieza con una cara de absoluto, ya no es miedo. El miedo, cuando dejas de tener control sobre el miedo, pasa a ansiedad y ya el grado máximo se llama terror. Yo creo que en esta imagen vais a ver incluso la cara de terror de esta chica. Vamos a ver poco a poco que ese terror pasa a un poco de ansiedad, luego se va calmando, pasa miedo y del miedo pasamos a una sonrisa, a disfrutar. Ha cambiado la adrenalina por lo que se conoce como endorfina o hormona del placer. Ya vemos cómo sonríe, va haciendo jueguitos. Y al abrirse el paracaídas ya está mucho más tranquila. Incluso le pregunta al instructor si lo ha hecho bien. Y cuando termina dice, eso ha sido sumamente divertido. Este es un ejemplo porque nosotros utilizamos mucho esta técnica de los saltos en tándem
para la gente que sufre miedo a las alturas o cualquier tipo de miedo. Hay un antes y un después. Mucha gente dice que en el momento que te pones en la puerta del avión es absoluto pánico, terror, pero que cuando llegas a tierra, en el 94 o 95% de los casos, la gente que llega a tierra llega con una gran sonrisa en la cara y les ayuda a cambiar ese terror por disfrute. De hecho, lo estamos utilizando con veteranos de guerra que han tenido estrés postraumático. Pero ¿de dónde viene mi interés en el miedo y en el estrés? Yo era jugador de tenis y en esta foto, aunque no lo crean, hace ya 40 años, estaba yo muy bien físicamente, tenía mucha velocidad, mucha potencia, tenía buenos golpes, pero lo que me fallaba era la cabeza. Yo no lograba controlar mis emociones. Cuando me ponía nervioso, los puntos importantes, los partidos cruciales, las emociones podían conmigo y yo reaccionaba de una de las 3 o 4 formas que se puede reaccionar, que es enfadándome, tirando raquetas, chillando. Llegó a ser bastante desagradable, vergonzoso para mis padres. Luego ya en el circuito profesional me ponían multas, pero llegó un momento donde era tan desagradable la sensación de nervios, la noche anterior sin poder dormir, el día del torneo con mariposas en el estómago, con diarreas, con vómitos, y las manos que te sudan, la cabeza que te va a 200 por hora, el corazón que late a 200 pulsaciones por minuto. Entonces, esta sensación llegó a ser tan desagradable que yo decidí dejar la competición para dedicarme a ser entrenador. Formé mi primer equipo de jugadores, pero me prometí a mí mismo que yo iba a trabajar con mis jugadores todo aquello en lo que yo había fracasado, que era la parte mental. Y hace unos 30 años, 35 años, esta parte del el entrenamiento psicológico, el mental toughness, estaba en pañales. Había muy pocos entrenadores que hablaran de entrenamiento mental. El tenis es un deporte sumamente duro desde el punto de vista psicológico, sobre todo en los niveles más altos. Tienes que viajar todas las semanas, vivir en hoteles, comer en restaurantes, y los puntos los tienes que jugar generalmente tú solo, con muy poca ayuda de tu entrenador que está en los graderíos. Aquí en la foto vemos al jugador de la izquierda, Tomás Carbonell, fue campeón junior de Wimbledon, fue Copa Davis, estuvo entre los 50 primeros y hoy es un comentarista de televisión bastante respetado. El chico de la derecha ha sido el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de la Liga Universitaria Norteamericana. Entonces yo con ellos lo único que hice, a diferencia de los entrenadores que tenían antes, seguimos la misma rutina de tenis, la misma rutina de físico, pero añadimos la parte mental. Y a todos ellos los logré meter en los top 100, en los top 100, en menos de 6 meses. El jugador de la derecha es Andre Agassi, la primera vez que vino a España, y ahí yo empiezo ya mi transición del tenis a la parte empresarial. Empiezo a organizar eventos y ese fue mi primer evento. Una exhibición entre Pat Cash y Andre Agassi, cuando Agassi tenía 19 años y acababa de irrumpir en el circuito internacional. Al retirarme del tenis, monto mi primera empresa, mi única empresa, que se llama Grand Events, y es una agencia de organizar eventos. Empezamos con eventos de tenis, seguimos con eventos de fútbol, de baloncesto, pero luego nos expandimos a la música y a los grandes congresos. ¿Por qué cuento esta parte? Primero, para que ustedes entiendan que tengo un background de empresario, pero también porque yo me propuse, aparte de intentar aprender los secretos de la gestión mental en el tenis, también cuando yo trabajaba con celebridades como puede ser Kofi Annan, Enrique Iglesias, el presidente Obama, el vicepresidente Al Gore, yo a todos ellos les he preguntado y he pasado un rato hablando sobre cómo gestionan el estrés. Con Sting en el backstage le pregunté que qué hacía él antes de subirse al escenario para no ponerse nervioso y si se ponía nervioso que los nervios no le jugaran una mala pasada. Me explicó, como veremos más adelante, que el yoga y la respiración para él son fundamental. Al vicepresidente Gore le preguntó qué pasó por su cabeza cuando perdió las elecciones con George Bush. Y todo esto está reflejado en mi libro que se llama Smile, igual que el sistema que hemos creado. Smile quiere decir sonrisa en inglés, porque yo soy un convencido de que con una sonrisa en la cara liberas suficientes hormonas del placer, hormonas como la endorfina, la dopamina, la serotonina, que te ayudan a gestionar mejor los momentos difíciles. Pero también es un juego de palabras. La S tiene doble valor, sports y estrés, M de motivación, I de inspiración, L de liderazgo y E de energía. Cada capítulo, son 14, cada capítulo tiene 2 partes, una de autoayuda y otra de una historia personal, donde yo cuento algo que me ha pasado en mi vida que puede servir como ejemplo a lo que yo intento transmitir como ayuda personal.
Este es el logo de Smile. Ahí tienen ustedes la página web donde pueden encontrar los 12 capítulos del sistema Smile. Mi libro son 14 porque añado una introducción y una historia de motivación al final. En el Smile hemos colaborado una doctora en psicología, un médico, un preparador físico, una nutricionista y un servidor. Y este es el libro, está disponible en Amazon. Por ahora solamente está en español, pero yo creo que para final de año lo podremos también tener en inglés. El sistema Smile se basa en tres patas, en tres pilares fundamentales. Uno, lo que ya he comentado, mi trabajo y mis conversaciones con muchísimas celebridades, ¿no? A destacar Sting, quien me enseñó la importancia de la meditación, la respiración, el vicepresidente Gore, cómo te recuperas de una derrota tan grande como perder las elecciones de Estados Unidos y convertirte en un referente, sobre todo gracias a sus trabajos en el cambio climático, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, Andre Agassi, el presidente Obama. Todas esas conversaciones han sido de muchísima utilidad porque yo pienso que si esta gente ha llegado tan lejos, algo tienen que haber aprendido a la hora de gestionar sus propios nervios, su propia ansiedad, sus propios momentos difíciles. Esa es la primera pata. La segunda pata son vivencias personales que yo he pasado, muchas de ellas muy buenas, pero muchas de ellas también muy malas. Por ejemplo, como ha mencionado Andrés, yo tuve la desgracia de estar buscado por Interpol durante más de 12 años con un código rojo. Yo tenía mi empresa en los Emiratos Árabes, en Dubái, nos iba muy bien, pero a mí se me ocurre el 11 de septiembre del año 2001 lanzar la temporada de eventos más ambiciosa que jamás se había conocido en el Medio Oriente. 21 eventos entre deportivos, conciertos, conferencias, etcétera. Ustedes se acordarán que el 11 de septiembre en Nueva York, a las 9 de la mañana, se estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas. Pues precisamente a las 6:30 de la tarde, que era la hora en Dubái, yo hacía mi rueda de prensa para anunciar todo esto. Como os podéis imaginar, se tuvo que cancelar todo y empezó la guerra, tanto en Afganistán como en Irak. Pero yo, en lugar de congelar la empresa, pararla, decidí seguir adelante y nos metimos en una gran deuda y perdimos toda la inversión. Nadie quería ir ni a tocar en conciertos, ni a cantar, ni a actuar, ni a participar en eventos deportivos, con lo cual la empresa dejó de ingresar y perdimos muchísimo dinero. Me tuve que ir de los Emiratos Árabes, volverme a España y 3 o 4 años después de haber salido de los Emiratos Árabes me entero de que una socia que yo tenía en Dubái, minoritaria, me había puesto un código rojo porque ella quería recuperar el dinero que había perdido. Sabía que mi familia tenía dinero y pensaba que poniéndome presión yo iba a ir a mi suegro y le iba a pedir plata para que dejara a esta persona contenta, pero no fue así. Tardamos 12 años en salir de Interpol, 12 años donde la reputación se me destrozó porque salió en los medios de comunicación. Lo único bueno que salió de esto es que logré aprender cómo mantener a mis hijos alejados de este problema. Lo bueno fue que en el año 2017 llegó un informe de Interpol donde no solamente me quitaba de Interpol, sino que demostraba que los Emiratos Árabes habían quebrantado 5 de mis derechos civiles, humanos, etcétera, y me ayudaba a limpiar completamente mi nombre. Eh, una de las cosas que hicimos fue publicar este informe de Interpol, que era demoledor, y se hizo eco toda la prensa. Aquí, por ejemplo, tienes el Daily Mail, que es un periódico británico. Me dedicaron 6 páginas un domingo. A la derecha está El Mundo de España, donde pone la victoria de Pancho, el español que estuvo entre los más buscados junto a Bin Laden, para que vean ustedes lo grave que era tener una notificación roja. Y en toda la prensa, pues la prensa me dio la razón y encontró que había sido una injusticia tremenda y encontró culpable a los Emiratos Árabes. Esto fue bastante duro, lo tuve que aprender a dormir, aprender a respirar, aprender a gestionar el estrés, era máximo, pero en el libro y en el sistema Smile yo cuento cómo logré que esto no me afectara, no caí ni en drogas, ni en alcohol, ni en depresión y logré mantener a mi familia eh, junta. Yo tengo un matrimonio que ya vamos por 29 años y tengo 2 hijos que por suerte los supimos mantener alejados de este problema. Pero si tú te piensas que en la vida has tenido un problema gordo y ya no te va a pasar nunca nada más,
Eh, en el año 2019, cuando yo pensaba que todo lo malo que me podía pasar ya me había pasado, fui a Sudáfrica a dar una conferencia y dos choferes de Uber me secuestraron. No eran choferes de Uber, eran impostores. Se hicieron pasar por choferes de Uber, me fueron a recoger a una organización donde yo había ido a celebrar con unos amigos el 12 de octubre, que es la fiesta nacional de España. Me fueron a recoger, yo con toda buena fe me subí en el coche a las 10 de la noche. Lo primero que me llamó la atención es que iban dos individuos en el coche. Yo pensé que era por un tema de seguridad, que como era por la noche, al chofer, al conductor, lo mandaban con un acompañante por protección, por seguridad, etcétera. Después de tenerme 50 minutos en el coche, me dicen que se han perdido y uno de ellos se da la vuelta, me quita el teléfono y se agacha y empieza como a intentar quitarme las claves. Ponía su teléfono junto al mío, y yo creo que me intentaba robar las claves de las tarjetas de crédito. Algo raro hacía, ¿no? Pero justo en ese momento también llama a mi esposa desde España y el tipo le cuelga la llamada. Entonces yo me enfado muchísimo y ahí es cuando me echo adelante, le digo, oye, por favor, devuélveme el teléfono es mío, lo necesito, pero además no le cuelgues la llamada a mi señora. El tipo se pone muy molesto, abre la guantera, saca una pistola, se da la vuelta, me la apunta a la cabeza y me dice, estate tranquilo y ahora mismo me vas a dar toda la plata que lleves y vamos a ir a un cajero automático, a un ATM y vas a sacar $3.000. Yo llevaba $80 en el bolsillo. Se los di, ahí el tipo se enfadó todavía más. Esto es una vergüenza, estamos hartos de que los blancos europeos vengan aquí a aprovecharse de los negros, de los sudafricanos. Ahora mismo te paras en un cajero automático y me das $3.000 o te pego un tiro en la cabeza. Pues yo no tenía ni tarjetas de crédito ni nada porque me las había, yo siempre las llevo en una cajita, esta cajita que ustedes ven aquí, aquí ya llevo el carnet de identidad, la licencia de conducir y 3 tarjetas de crédito. Pues me la había escondido en un bolsillo chiquitito que tengo en el pantalón atrás y el tipo no me lo encontró. Claro, ahí ya estaba bravísimo, me quería pegar un tiro, me apuntaba a la cabeza y de repente yo creo que el chofer se dio cuenta de que Sudáfrica sigue siendo un país muy segregado, sigue siendo un país racista. Pensó, le vamos a pegar un tiro a un blanco extranjero, europeo, nos vamos a meter en un lío. El tipo pega un frenazo, aparca el coche, sale corriendo, me saca, me pega un tirón, me da con la cabeza en el marco de la puerta y luego me tiran rodando y me pego en la espalda. Se fueron corriendo, yo me levanté, me quité el polvo de la ropa, me, me puse a mirar y ahí me di cuenta que estaba en el medio de África, en un país que no había estado nunca, estaba solo, estaba oscuro, y lo único que se me ocurrió fue empezar a correr, pero despacito. Yo creo que estuve corriendo como 40 o 50 minutos hasta que a lo lejos vi una luz roja donde, por suerte, era una estación de policía. Perdón, era una gasolinera. Pero justo al entrar a la gasolinera pasó un coche de policía, lo paré, me atendió el hombre, me llevó a la comisaría que estaba muy cercana. Me dijo que no me iban a tomar declaración porque estaba en estado de shock. Le digo, pero ¿cómo puedo estar en estado de shock? Entonces a mí me tiritaban las manos, me tiritaban las piernas y me dice, señor Campos, si usted ha estado corriendo 40 o 50 minutos, ¿cómo puede ser que esté totalmente seco? No tenía sudor en la cara, no tenía sudor en el cuerpo. Y ahí me di cuenta de que estaba en estado de shock y me puse a llorar. Entonces me dijeron que me calmara, me senté, me dieron agua, a la media hora me llevaron al hotel. Cuando llegamos al hotel ya eran las 7 de la mañana y esto empezó a las 10 de la noche. Al llegar al hotel yo veo que hay mucho follón en la recepción. Yo pensé que era normal porque llegaba un autobús con turistas. Era mi señora que había llamado por teléfono al hotel. Resulta que cuando el asaltante apagaba la llamada y le colgaba, la tercera vez que ella llama, él por error le da al verde. Y mi señora está desde España escuchando cómo yo estoy suplicando por mi vida. Yo le decía, por favor, te lo suplico, yo tengo 2 hijos, tengo una esposa, tengo una familia, yo si me llevas al hotel te doy todo lo que tengas. Ella lo escuchó todo, llamó al hotel y por eso que estaba todo el mundo tan alterado. Pues cuando me bajo, me dice el director del hotel, tiene usted que llamar a su señora urgente para que se tranquilice y para que le diga a usted que está bien. Bueno, la llamé, hablamos, al día siguiente vino el policía y me dijo, señor Campo, ¿usted es muy creyente? Digo, no, yo la verdad que no soy muy religioso, pero sí creo en mi papá que está en el cielo, que está siempre vigilando por mí.
Me dice, pues su papá le quiere mucho y le vigila muy bien. Me dice, porque en este país 8 de cada 10 personas no lo cuentan. Usted tiene muchísima suerte. Pues imaginaros cómo tuve que gestionar eso. Me propuse que no me iba a afectar. Apliqué todo lo que está en el libro, todo lo que yo les voy a contar ahora. Y solamente una noche me acuerdo de despertarme en el medio de la noche, que tenía una pesadilla, que estaba en un sitio muy oscuro, muy solitario, y me recordó mucho cuando me soltaron del coche. Esas son las vivencias personales. Luego la tercera pata, la tercera columna sobre la cual yo baso el sistema SMILE y también baso el libro, son las experiencias extremas a las que yo me he sometido voluntariamente. Yo hago expediciones para estudiar el medio ambiente, que es parte de la política de mi fundación, y hago desafíos extremos como saltar en paracaídas desde 8 kilómetros para mostrarle a la gente, sobre todo a la gente joven, que el miedo lo puedes manejar, el miedo lo puedes controlar y puedes controlar los nervios. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las expediciones. Esto fue en Groenlandia, buceando debajo de los icebergs. Aquí estamos buceando debajo del hielo, también en Groenlandia. Un traje especial. Encontramos los huesos de ballenas en el fondo, justo debajo del hielo. Y ahí ves el agujero en el fondo por donde entramos. Estos son los cenotes mexicanos. Esto también son los cenotes. Esto es una experiencia bastante extrema, es muy peligroso y es bastante claustrofóbico. Y bucear con tiburones. Hice un curso para aprender cómo el cambio climático está afectando las migraciones de los tiburones, su comportamiento, y también para entender mejor por qué los tiburones tienen tan mala fama, ¿no? Y es por la película Jaws. Los tiburones no son tan malos como la gente los pinta. El tiburón cuando te ataca es porque cree que le vas a dar de comer. Aquí, como ven, esas son las experiencias extremas a las que yo me he sometido. Lo que hacemos es que grabamos material en vídeo, recopilamos información y luego damos conferencias en colegios, en universidades, en organizaciones profesionales, y todas estas conferencias siempre son gratis porque queremos conseguir dos cosas. Por un lado, crear conciencia de lo importante que es proteger el medio ambiente, o crear conciencia de lo importante que es que protejamos la salud mental de la gente joven, enseñándole a salirse de su zona de confort, a enfrentarse al miedo, a manejar el estrés y que no tengan miedo a innovar, a emprender y a ser ellos mismos. Entonces yo aquí voy a compartir una receta. El año pasado nosotros, cuando yo estaba a punto de terminar el libro, me faltaba un capítulo dedicado al miedo. Tenía que hacer algo que fuera extremo, donde yo me probara a mí mismo el sistema SMILE. Y decidimos hacer lo que se conoce como un salto halo. Un salto que se hace a 25.000 pies de altura y tiene bastantes peligros. Está considerado como el salto más peligroso, más arriesgado del paracaidismo. En España solamente lo pueden hacer los militares y lo inventaron los Navy SEALs de los Marines americanos. ¿Para qué hacen un salto halo? Halo quiere decir High Altitude Low Opening. Se salta a mucha altura para que no te detecte el radar del enemigo. Y vas cayendo en caída libre y abres el paracaídas a 4.000 pies más o menos, que son unos 1.200, 1.400 metros de altura, para que tampoco te pueda detectar los radares del enemigo, ¿no? Entonces yo me fui a Dinamarca para hacer este salto y aquí están los 10 consejos que yo saqué, las 10 conclusiones, que más o menos coinciden con los 10 o 12 capítulos del libro, ¿no? También lo hicimos por una causa benéfica. Queríamos llamar la atención de lo importante que es prevenir el acoso escolar, combatir el bullying, porque se ha convertido en un problema gravísimo. Aquí en la Unión Europea, 1 de cada 3 chicos menores de 16 años declara que ha sufrido bullying por lo menos una vez por semana. Tanto bullying, acoso escolar, como ciberacoso, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando te vas a enfrentar a cualquier cosa que te pueda crear miedo o estrés, un salto en paracaídas, montar una empresa, hacer una presentación a tu consejo directivo, hacer una presentación a tus accionistas, hacer un pitch de venta,
examinarte en el colegio, a las pruebas de acceso a la universidad, todo eso son equivalentes a lo que yo hice, que es saltar de un paracaídas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aceptar el miedo. Tienes que aceptar que vas a pasar miedo, tienes que aceptar que va a haber estrés, entendiendo que el miedo no es malo si previenes que se convierta en ansiedad o en terror. El miedo es lo que te va a proteger, te va a hacer estar alerta, te va a hacer prevenir riesgos mayores. Y el estrés también lo tenemos que aceptar, aunque todos los médicos y los científicos dicen hoy en día que el estrés es la causa de todos los males de la sociedad moderna, la hipertensión, la prediabetes, la hiperglicemia, todas estas enfermedades están derivadas del estrés mal controlado. El ser humano sin estrés no evoluciona. La mente humana necesita estar motivada y motivación equivale a un grado controlable de estrés. ¿Cuándo el estrés es malo? Primero, cuando se hace crónico por la liberación continuada de cortisol o cuando el estrés nos colapsa y nos previene de hacer cualquier cosa de la que nosotros siempre hemos querido hacer. A mí el estrés y el miedo en los partidos de tenis me colapsaban. Entonces yo tuve que aprender a manejarlo. Y a mí me encanta utilizar una frase de Nelson Mandela que dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es aquel que no siente miedo, sino la persona que es capaz de conquistar ese miedo. Entonces, tenemos que partir de la base de que hagamos lo que hagamos, cuanto más grande, cuanto más arriesgado, cuanto más ambicioso, en cualquier nivel, académico, empresarial, corporativo, profesional, deportivo, musical, vamos a tener que pasar miedo y vamos a tener que pasar estrés. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que conocer los riesgos y a qué le tenemos. O sea, ¿por qué tenemos miedo? Y generalmente la gente tiene miedo, uno, a lo desconocido. Dos, a que sus puntos débiles le hagan cometer errores. Tres, a no poder sacar el máximo de sus puntos fuertes. Entonces yo con este salto halo tenía que aprender cuáles eran los riesgos del salto halo, cuáles eran los puntos fuertes que yo tenía, cuáles eran los puntos débiles que tenía que corregir y sobre todo, cuáles eran los puntos desconocidos para que dejaran de ser desconocidos. El miedo en la gran mayoría de los casos es miedo a lo que no conocen. Entonces, el salto halo es un salto que se realiza a 25.000 pies de altura, 7,65 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté arriba, antes de saltar y en caída libre, no va a haber oxígeno suficiente en la atmósfera, con lo cual puedo sufrir hipoxia y la hipoxia puede llegar a ser letal. La hipoxia leve te da mareos, te da desorientación, te da dolores de cabeza, pero esto, aunque sean síntomas leves, te pueden llevar a cometer un error en un trabajo tan delicado como es un salto en paracaídas a tanta altura. Pero el problema de la hipoxia es que te puedes desmayar y al desmayarte no puedes abrir el paracaídas. También teníamos que tener en cuenta que al ser el aire tan poco denso, cuando yo saliera del avión, podía ponerme a dar volteretas y perder el control, porque el aire es muy, muy poco denso ahí arriba. Y al ser muy poco denso, también podía alcanzar velocidades muy altas. La velocidad en caída libre podía llegar a pasar de 400 kilómetros por hora, dependiendo de la posición en la que yo decidiera volar. Yo ahí en esa foto estoy volando en belly, que se llama, con la barriga abajo, en la posición más lenta. Si yo me hubiera puesto de pie o cabeza abajo o en forma de delta, podría perfectamente haber alcanzado los 400 kilómetros por hora. Entonces la velocidad era otro riesgo más. Tercero, la temperatura. Arriba, en el momento de saltar del avión, la temperatura podía llegar a 40 grados bajo cero. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar con temperaturas extremas porque había estado buceando en el Ártico, había estado buceando debajo del hielo en Groenlandia y había hecho escalada de glaciares. Como me decía, yo tenía un guía cuando fui a Groenlandia de la tribu de los Inuits que me decía: señor Campo, el frío no existe, solo mala ropa. Entonces ahí aprendí que si nosotros llevábamos la ropa adecuada, la temperatura iba a ser el menor de mis problemas. Yo llevaba debajo de ese traje azul unos leotardos y una camiseta de lana merino que ya me la había puesto debajo del traje de buceo. Encima llevaba
una camiseta de manga larga de nylon para protegerme del viento y por encima llevaba este traje azul y blanco. ¿Cuál era el problema? Que si tú miras mi cara, alrededor de la máscara hay zonas de mi cara que están expuestas, hay trozos de piel que están en contacto con la intemperie, con el aire. Si por algún motivo mi paracaídas te abría por error nada más salir del avión, esto quiere decir que yo iba a estar volando a una altura donde la temperatura estaba en -40, -35 y se me podían congelar esos trocitos de piel. Por suerte esto no ocurrió, nunca he tenido ese problema, entonces no lo consideré como un gran riesgo. Más cositas. La apertura del paracaídas también me daba miedo porque al caer con tanta velocidad y abrir el paracaídas, pero esto era un problema personal mío porque yo hacía 4 meses me había roto una costilla. Al abrir el paracaídas, el chico que plega el paracaídas había cometido un error, lo plegó mal y cuando yo abrí el paracaídas me pegó un tirón tan fuerte que me partió una costilla en la espalda. Esto tampoco sucedió, pero lo tenía que tener en cuenta. Y por último, el mayor riesgo que yo corría era mi edad. Ese era el factor desconocido. Cómo a los 63 años se iba a comportar mi cuerpo al hacer una actividad tan extrema. Entonces decidí contratar a este señor que tenemos aquí, este chico, que es mi hijo. Él es entrenador personal y además es nutricionista. Y lo que hicimos fue trabajar muchísimo mi flexibilidad, la movilidad, la resistencia, la fuerza y bajar un poco de peso. Con lo cual ya iba compensando posibles deficiencias que podía tener. Ya, como ya conocía mis miedos, los riesgos, etcétera, esta siguiente diapositiva en el libro Smile y el sistema Smile es muy importante, porque nosotros consideramos que el equilibrio es la fuente de la felicidad. Si tú estudias a cualquier filósofo, a cualquier pensador, desde Sócrates, Platón, Franklin, Kant, todos siempre suelen coincidir con que la felicidad equivale a un estado de perfecto equilibrio. A mí me gusta definir el equilibrio como una mesa de 4 patas. Por una parte tienes la parte física, por otra parte tienes la parte mental, por otra parte tienes la parte emocional y por último tienes la parte espiritual. Lo físico es todo tu cuerpo, lo que comes, cómo entrenas. La parte mental es todo el entrenamiento que le des a tu cabeza, lo que lees, lo que escuchas, los estudios que hayas tenido. La parte emocional, muy fácil, la familia, la relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. El equilibrio espiritual es todo lo que es nuestra motivación, nuestros valores, nuestro espíritu, no tiene nada que ver con religión. Esta mesa de 4 patas tiene que estar encima de ella, lo que se encuentra son todas las cosas importantes en nuestra vida, nuestra familia, nuestros valores, nuestro trabajo, nuestra estabilidad. En la vida es muy difícil que las 4 patas estén siempre en perfecto equilibrio. Cuando se consigue, es cuando se consiguen los grandes logros. Cuando Carlos Alcaraz el fin de semana pasado le ganó a Sinner la final de Roland Garros, llegó un momento donde todos sus equilibrios estaban en perfecto equilibrio, si me permiten la redundancia. Cuando se conquistó el Everest, cuando Kipchoge corrió la maratón por debajo de 2 horas, cuando Rafa Nadal ganó 14 Roland Garros, solamente se pueden conseguir esos grandes logros cuando tú estás en perfecto equilibrio. Yo tenía que conseguir tener las 4 patas bien equilibradas, primero, porque a mayor equilibrio, mayor eficiencia energética, gastas menos energía. Segundo, cualquier desequilibrio te va a distraer. Yo no podía permitirme ningún desequilibrio que me distrajese. Pero ahí hay como los mosqueteros eran 4 y no 3, aquí hay una quinta pata, que es la pata del dinero, que la gente nunca habla del dinero, pero el dinero es fundamental. ¿Por qué no pongo esta pata como una de las patas fundamentales? Porque hay mucha gente en el mundo que es capaz de conseguir el equilibrio y ser absolutamente feliz con poquito dinero, con pocos recursos. El que no tengas recursos no puede ser una excusa para que tú desequilibres tu dieta, para que tú abuses físicamente o mentalmente de tu familia, para que no tengas motivación o no tengas ese espíritu luchador o para que no estudies o leas. Pero cuando lo tienes que aprovechar para ir a mejores médicos, comer mejor comida, ir a mejores colegios, universidades, etc. Yo siempre he dicho que en la vida lo importante es gestionar la energía y no el tiempo. Tú puedes tener
una agenda fantástica, pero si a las 6 de la tarde la energía que has consumido no la has aprendido a recargar, vas a tener reuniones de mala calidad, vas a hacer presentaciones pobres o si eres un deportista, tu rendimiento va a ser muy bajo. Tienes que conocerte a ti mismo y saber cuándo vas a tener el mayor gasto energético, pero sobre todo, cómo puedes recargar las pilas. Entonces nosotros con mi hijo buscábamos ese equilibrio perfecto para que nada pudiera fallar en mi salto jalo, porque al fin y al cabo me estaba jugando la vida. La preparación físico-técnica, como ya les comenté, la hicimos en el gimnasio, aumentando las visitas al gimnasio, mejorando la flexibilidad, la movilidad. Pero luego también trabajamos la parte técnica. Yo tenía que mejorar los aterrizajes, pero también tenía que trabajar la salida del avión para que cuando fuese a 25.000 pies no perdiera el control y la estabilidad. Entonces hacíamos salidas ideales, la misma que tenía que hacer arriba, pero hacíamos salidas también donde yo me desestabilizaba a propósito para intentar recuperar el equilibrio lo más rápidamente posible. Esto lo hicimos aumentando la cantidad de saltos, aumentando el entrenamiento, semana tras semana, pero también disfrutando, logrando cambiar la adrenalina por la dopamina. Ahora lo vais a ver en el siguiente salto. Yo aterrizo y me lo paso de maravilla. ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo aterriza el niño? Así conseguimos los equilibrios. La preparación mental, hicimos un curso de hipoxia, hicimos un curso de cómo manejar el equipo de oxígeno. También aprendimos a detectar el más mínimo síntoma de hipoxia y cómo ponerle solución si me pasaba algo. Y por último, la preparación emocional. Me llevé a mi hijo, que no solamente me hacía de preparador físico, sino que también me daba ese apoyo emocional que a mí me hacía falta. Y el apoyo espiritual, pues también fue con mi hijo y con un muy buen amigo, con lo cual todos los días hablábamos, pero de cosas positivas, no hablábamos nada negativo, era más que nada inspiracional. Cuarto, si ustedes me preguntan, ante un ataque de miedo descontrolado, de ansiedad, de terror, ¿qué haría yo? Ejercicios de respiración. La respiración, por desgracia, la tenemos muy de lado. Recordaros que nosotros podemos estar 3 semanas sin comer, podemos estar 3 días sin beber, pero no podemos estar más de 3 minutos sin respirar. Y aún así, hay muchos más libros de nutrición, muchos más libros de hidratación que de respiración. La respiración es lo único que nos puede cambiar el pH. Si tú miras a cualquier jugador de tenis de élite, cuanto más estresados están, más chillan cuando están golpeando la bola. Eso no es para distraer, al contrario, es una técnica de respiración que los grandes competidores, los que son mentalmente fuertes, cuando están en momentos difíciles, es cuando más exageran la respiración. Si alguien de ustedes vio el partido del fin de semana pasado entre Alcaraz y Sinner o Rafa Nadal contra Federer, en el quinto set, en los puntos importantes, ellos cuando golpean la bola hacen ¡ah, ah, ah, ah! En cambio, el jugador mediocre no solamente deja de respirar, a veces hasta se traga su propia respiración, hace de la angustia que tiene. La respiración tiene que ser siempre por la nariz, la inspiración, y la exhalación por la boca. Idealmente todo por la nariz. La boca es para comer, la nariz es para respirar. La buena respiración es por la barriga, no por el pecho. Y la buena respiración siempre tiene que ser profunda y con una frecuencia rítmica. Si tú cambias la profundidad, empiezas a ventilar cuando estás muy nervioso, el cerebro recibe una señal, aquí hay unos receptores químicos de volumen y de expansión, que cuando cambian mandan una señal al cerebro diciendo esta persona está bajo estrés y empieza a liberar adrenalina y cortisol. Yo en el avión lo que hacía eran ejercicios de respiración que se conocen como 4-7-8. El 4-7-8 es muy conocido hoy en día, pero es una técnica que la utilizaban sobre todo los marines americanos cuando estaban destinados en zonas de guerra. Y consiste en inspirar en 4 segundos, aguantar la respiración durante 7 segundos y exhalar durante 8 segundos. Una y otra vez, una y otra vez. Y esto consigue que tú rompas una crisis de ansiedad y también se utiliza cuando no puedes dormir. Imaginaros yo los 12 años que estuve con el problema de Interpol. El gran problema no solamente era la reputación, la parte legal, era que por las noches yo no podía dormir.
hasta que un amigo que estuvo en los marines americanos y en el ejército me enseñó la técnica del 4-7-8. La respiración es sumamente importante. Repito, si tú me preguntas qué hago en un ataque de crisis, antes de dar una conferencia, antes de un examen, antes de un argumento de venta, si estás extremadamente nervioso, el corazón te va a 200 por hora y la cabeza a 300, ponte a hacer ejercicios de respiración que te van a ayudar muchísimo a romper ese ciclo. Las endorfinas son hormonas del placer, yo ya las he mencionado, pero hay varias formas de liberar endorfinas. 1, el ejercicio físico libera hormonas del placer. 2, el comer. Todas las grandes celebraciones las llevamos a cabo alrededor de la mesa. En Navidad nos juntamos a comer. En el cumpleaños nos juntamos a comer. Si queremos conquistar a una chica, la llevamos a cenar. Porque el hecho de comer proporciona una satisfacción al ser humano que viene derivada de la liberación de endorfinas, la generosidad, el éxito, el sexo, la música y la risa. Cuando vamos al gimnasio, ¿qué es lo primero que hacemos los deportistas? Ponernos los auriculares y ponernos una música que nos estimule. Cuando vamos a cualquier celebración, siempre hay música. Los conciertos, ¿por qué tienen éxito? Porque la música libera endorfinas. Pero lo que más libera endorfinas son dos cosas. El amor barra sexo, que por desgracia es lo primero que nosotros tiramos por la ventana. En cuanto estamos estresados, con problemas económicos, con problemas de trabajo, lo primero que descuidamos son las relaciones sentimentales con nuestra pareja, las relaciones sexuales, y ahí es cuando más deberíamos agarrarnos de la mano, darnos un abrazo, los besos, las caricias y el sexo, porque el orgasmo está demostrado científicamente que libera una cantidad de oxitocina y otras hormonas del placer tremenda. Pero la risa es lo que más libera hormonas del placer. De ahí el nombre de mi libro, Smile, pero la risa, las carcajadas, nosotros todos los días o cuando nos juntábamos los 4 amigos por la noche a cenar, intentábamos reírnos, intentábamos pasar un rato que fuera alegre, porque yo sabía que la risa era lo que me iba a quitar el estrés del día, me iba a hacer liberar hormonas del placer. Hay un capítulo entero dedicado a las endorfinas porque mi padre era anestesiólogo y fue uno de los pioneros en el estudio de las endorfinas, sobre todo en las mujeres cuando van a dar a luz. Punto número 6 son los rituales. Rituales son todos esos hábitos saludables que la gente de high performance realizan antes de una tarea complicada. La mayoría de la gente de éxito tiene rituales incluso en el día a día. Que tú hagas una sesión de yoga, que hagas una sesión de respiración, que desayunes ciertos alimentos a cierta hora siguiendo un cierto patrón. Todo eso son rituales saludables. Estos rituales saludables a ti lo que hacen es que te anclan, te refuerzan tus valores, reagrupan la energía y te dejan preparado para acometer una actividad importante. Todos vemos como Rafa Nadal, cuando jugaba al tenis, antes de sacar, se secaba la frente con una mano, con otra mano, se sacaba el pantalón del trasero. Djokovic, cuando está en un partido, bota la bola antes de sacar 8, 9 veces, pero en los puntos importantes la bota hasta 14 veces. ¿Qué es lo importante de los hábitos saludables o rituales? Que los tienes que mantener e incluso exagerar en los momentos complicados. Esto lo aprendí yo en mis conversaciones con Sting. Sting, estábamos en su concierto en Dubái, en el backstage, me acuerdo que él entra y me pide, oye Pancho, por favor, tú me podías conseguir una alfombra, porque en mi camerino el suelo es de cemento, es muy duro, está muy frío y a mí me gusta hacer yoga. Yo me acuerdo que hablé con los encargados del estadio, fueron a los aposentos de su majestad, el jeque, sacaron una alfombra persa y se la pusieron en el camerino de Sting. Luego me pidió si podíamos conseguirle unas velitas. Nos fuimos al IKEA, que estaba justo delante, compramos un paquete de velas de estas que tienen la base de metal y le pusimos ahí unas cuantas velas. Entonces él sale del camerino y me pregunta, oye Pancho, veo que estás muy interesado en el tema de los nervios, de los rituales, de la respiración. ¿Qué haces mañana por la mañana? Digo, nada, digo, desayunar. Pues vamos a desayunar juntos y podemos hablar de todo lo que yo hago y te cuento cuáles son mis rituales, mis hábitos saludables. Y hay un capítulo entero dedicado
a los hábitos saludables que yo aprendí con Sting. Sobre todo, él hace yoga, pero un yoga que está directamente relacionado con la respiración. Entonces ahí él une dos conceptos súper buenos, que son la base también de mi sistema. Por una parte los rituales y por otra parte la respiración. Séptimo, la mejor forma de cambiar una bioquímica negativa es a través de tú hablándote a ti mismo de forma positiva. Si tú ves que tu cerebro se empieza a ir a la zona oscura, a la zona mala de la fuerza, la mejor forma de empezar a cambiar esos pensamientos negativos que te están llevando por la calle de la amargura es empezarte a hablar, no hablarte mentalmente, a tener un diálogo contigo. Yo sí puedo con esto. Yo cuando iba en el avión, esto lo tengo entrenado, esto lo tengo controlado, esto lo voy a hacer bien, voy a salir estable, voy a abrir el paracaídas sin ningún problema. Entonces me pasé todo el rato, sobre todo en los momentos donde tú ves que ya empiezas a pensar cosas negativas, ahí es donde tienes que cambiar. Y la mejor forma de cambiar tu bioquímica y tus pensamientos negativos es hablándote tú mismo en positivo. Si tú ves, muchos jugadores de tenis hoy en día hablan con el entrenador o con su equipo que está en la grada. Es una forma de ellos desahogarse, pero también los entrenadores les obligan a decir cosas positivas. Entonces, la mejor forma, repito, de cambiar esos pensamientos negativos y esa bioquímica negativa es hablándote de forma positiva. Octavo, todos sabemos que hay que dormir, todos sabemos que hay que descansar, pero todos sabemos que si mañana nosotros tenemos una junta de accionistas y tenemos que hacerle la presentación, sobre todo de unos resultados no muy buenos, va a ser difícil dormir por la noche. Yo ya les expliqué algunas técnicas para dormir, el 4-7-8. Eso ayuda muchísimo a inducir el sueño. Aunque estés nervioso, lo importante, ya sabemos que no vas a dormir, es descansar. Es meterte en la cama sin ruidos que te distraigan, sin ver películas que te vayan a llevar a la parte negativa. Si quieres ver una película, ve una película como Rocky, ve una película que te motive. Pero luego otra cosa importante, y esto es un estudio muy, muy simpático, que está hecho a la misma vez por universidades británicas y universidades americanas. Estas universidades se han dado cuenta que el ser humano, en cualquier trabajo, científico, académico, universitario, médicos, ingenieros, es muy difícil que una persona rinda al 100% o al máximo más de 50 o 60 minutos. Todos los seres humanos, después de ese ciclo ultradiano, necesitan cogerse un respiro que puede ser de 2 minutos. Te levantas de la computadora y te vas a dar una vuelta por tu casa, te haces un café, haces un ejercicio de respiración, haces un ejercicio de yoga, hablas con un amigo, pero nada de procrastinar, nada de quejarte, tiene que ser todo en un ambiente positivo. Esto es súper importante. Nosotros con mi hijo, ¿qué hicimos? Teníamos que hacer saltos de entrenamiento antes del gran salto halo. Entonces yo hice 4 saltos durante el día y más o menos calculábamos que mi salto, desde que yo me pongo el paracaídas, subo al avión, salto, abro el paracaídas, aterrizo y lo pliego, duraba más o menos 45 minutos. Entonces, ahí metíamos el ciclo ultradiano. Entre salto y salto dejábamos unos 30 minutos para hidratarnos, para comer algo, para estirar las piernas, para hacer ejercicios de movilidad, etc. Esto es muy importante. El problema con la gente se piensa que pueden estar trabajando 6 horas seguidas y baja mucho el rendimiento. En cambio, si te das cada 50 minutos, cada persona se tiene que conocer, cada persona es diferente. Yo, por ejemplo, puedo estar 50 minutos trabajando, pero a los 50 minutos tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo que me distraiga, que me relaje. Y así lo mantengo durante todo el día. Y en lugar de trabajar 8 horas, puedo llegar a trabajar hasta 10 horas. Número 9. Visualización, sobre todo en actividades donde hay un componente físico, bailar, cantar, hacer deporte, hacer una presentación. Es muy importante que tú visualices lo que vas a hacer, pero de la forma más perfecta posible. Si tú visualizas, con perdón, una cagada, lo más probable es que hagas una metida de pata. Si tú, por ejemplo, los tenistas son especialistas en visualizar, justo antes del saque, el tenista bota la bola,
En ese momento está pensando la estrategia, está haciendo su hábito saludable, reagrupando la energía, y en el momento que hace la pausa para lanzar la bola es cuando visualiza cómo va a mover la raqueta, cómo va a tirar la pelota, cómo la va a impactar y cómo va a jugar el siguiente punto. Yo, mientras iba en el avión, lo que hacía era visualizar el salto. Visualizaba cómo me iba a poner en la puerta, cómo iba a salir, cómo iba a volar, cómo iba a abrir el paracaídas, cómo iba a aterrizar. Y esto lo puedes hacer en todo tipo de actividades, sobre todo aquellas actividades que tienen un componente físico, ¿no? Y el punto número 10, más importante de todos, teníamos que lograr con mi hijo cambiar la adrenalina por dopamina. La adrenalina es la hormona que libera tu organismo ante un estado de emergencia y te da la respuesta del fight o flight, que para mí son cuatro F, no son dos. Fight, flight, froze o front. O sea, o te escapas, o luchas, o te quedas totalmente congelado, o te enfrentas como si fuera un reto, no a luchar, sino con cabeza. En el momento que tú logras controlar la adrenalina y lo logras cambiar por dopamina, es cuando empiezas a disfrutar. Los que somos adictos a los deportes extremos, no somos adictos a la adrenalina, somos adictos al chute de dopamina que nos da. La adrenalina no es buena, la adrenalina lo que te da son sentimientos bastante desagradables. Te acelera el pulso, te sube la tensión arterial, te hace sudar, te pone los pelos de punta, hace que tu mente vaya demasiado rápido. Por eso que a nosotros no nos gusta hablar de vamos a subir la adrenalina, sino que vamos a cambiar esa adrenalina, que es normal que la segregues, por dopamina. Todo esto está explicado en nuestro libro, todo esto también es parte del sistema SMILE, que lo puedes encontrar en la página web, explicado con lujo de detalles, y además todas las opiniones que yo vierto allí y todas las historias que yo cuento están contrastadas por una doctora en psicología, la doctora Marilén Barceló, que se aseguró de que yo no metiese la pata al no ser psicólogo y le da la validez académica, ¿no? La parte médica, yo estudié medicina, pero también tenemos un médico especialista en medicina del rejuvenecimiento. La parte de nutrición también con una nutricionista y un preparador físico, Dani Blanco, que es el preparador físico del programa SMILE, y mi hijo. Yo supongo que la gente querrá ver en qué consistió el salto. Yo ahora les voy a dejar con la última parte de la presentación, que son 2 o 3 minutitos del reportaje que hicimos para la televisión de El Salto Halo, donde explicamos esto, pero pueden ver ustedes la maravilla que es saltar desde 25.000 pies. Bueno, y por fin llegó el gran momento. Fue muy emocionante despedirme de mi hijo, ya que su apoyo había sido muy inspirador. Mientras caminaba hacia el avión, pasaban 1000 cosas por mi cabeza. Ensayaba mentalmente los protocolos de seguridad y visualizaba el salto, pero sobre todo me acordaba de mi esposa y de mis hijos. Los controles seguían, lo que me daba la seguridad de que estaba en las mejores manos. Hubo un control justo antes de embarcar y varios más una vez dentro del avión. Debido a mi tipo de salto y al tamaño de mi paracaídas, me tocó saltar el último, así que subí el primero y tuve que esperar casi 30 minutos hasta que subieran todos mis compañeros y se les hiciera el chequeo correspondiente. Fue bastante agobiante, ya que el traje y el equipo me daban mucho calor. Durante los casi 30 minutos que tardó el avión en alcanzar los 7.200 metros, me tranquilizaba pensando en mi familia y en lo que estaría pasando por su cabeza. Hacía mis ejercicios de respiración y visualizaba el salto mientras se acercaba el momento de hacer realidad mi sueño. Uno de mis momentos favoritos en el paracaidismo es cuando me coloco colgando por fuera de la puerta del avión, preparado para saltar. Respiré profundamente un par de veces y pensé, vamos Pancho, a por ello. Y me lancé a volar. Mi salida del avión fue muy estable, bastante mejor de como lo había visualizado. Mientras caía a más de 300 km por hora, pensaba en la gran suerte que tenía al ser una de las pocas personas que han tenido la oportunidad de ver lo que yo estaba viendo y de disfrutar de un momento tan especial. Miraba a lo lejos el horizonte. La sensación era brutal, bestial.
La dopamina corría por mi sangre, pero al mismo tiempo sentía una sensación de paz y tranquilidad. Después de 2 minutos en caída libre, se acercaba el único momento que me daba algo de miedo, la apertura de mi paracaídas, ya que hacía pocos meses había tenido una rotura de costilla por una apertura muy dura. Es también cuando se podía enredar el paracaídas o tener una malfunción. Pero todo funcionó de maravilla. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Ya volando con el paracaídas abierto, disfruté del increíble paisaje de la campiña danesa, aunque aún me faltaba el aterrizaje, donde ocurren muchas lesiones y accidentes. Sin embargo, me llenaba una profunda sensación de paz. En el momento en que aterricé y ya con el paracaídas en tierra, lo primero que pensé fue ¡wow! Misión cumplida, mientras buscaba a mi hijo para celebrarlo. Increíble tiempo. Wow! That's amazing. When you go through the clouds, you can really see the floor getting close to you, huh? Yes, yes, yes. Oh, what a feeling. Oh. We did it! We fucking did it! Ah! Woo! El miedo, tal y como he aprendido a gestionarlo, es lo que me ayudó a no cometer errores. Me mantuvo completamente enfocado en la tarea que debía realizar y me obligó a confiar en mi entrenamiento y mi preparación. Este ha sido quizás uno de los retos más extremos a los que me he enfrentado nunca, pero me ha enseñado lecciones muy valiosas. Entre ellas, comprobé que a los 63 años, si te preparas adecuadamente, puedes enfrentarte a casi cualquier reto que te propongas. ¡Qué experiencia más increíble! Bueno, pues ese es el famoso salto. Salió todo de maravilla, sobre todo porque trabajamos muchísimo en tener todos los equilibrios de esa mesa de 4 patas en el lugar correspondiente. La resiliencia se trabaja, el miedo se confronta trabajando y el estrés se puede hacer frente a él también trabajándolo. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Habrá más gente que tenga más resiliencia o no? Sí, hay gente que tiene más o menos predisposición, pero la tienes que trabajar igualmente. También hay gente que me pregunta, y ya para terminar, de todo lo que tú has hecho en tu vida, ¿cuál ha sido el mayor logro? Y mucha gente piensa, bueno, haber ido a las Olimpiadas en Barcelona representando a tu país, haber trabajado con el presidente Obama, haber tenido una empresa que ha tenido mucho éxito. Y mi respuesta no es esa. Mi respuesta es que gracias a que yo he aprendido a lo largo de todos los años a controlar mis emociones, a controlar el estrés, a hacer frente a situaciones difíciles, he logrado mantener a mi familia unida. Tengo un matrimonio que ya vamos a cumplir en diciembre 29 años. Mi hija tiene 25, mi hijo tiene 19 y estamos todos muy equilibrados. Yo nunca tuve que recurrir ni a drogas, ni a psicólogos, ni a terapias, ni a depresiones. Todo lo he solucionado con ejercicio, con buena comida, con buenos hábitos, con buenas costumbres y manteniendo siempre la vigilancia sobre mis 4 patas. En cuanto cualquiera de ellas se me desequilibra, intento por todos los medios ponerle el remedio más efectivo y más rápido posible. Y repito, para terminar, no soy psicólogo, sí soy coach, fui coach en la ATP durante muchos años y yo lo único que pretendo es que con las historias que he vivido, y hay algunas todavía que no he contado porque están en el libro y no tenemos tiempo, que estas historias ayuden a inspirar a gente que esté pasando momentos difíciles, sobre todo a la gente joven, y que pueda servir de inspiración para todo el que quiera leer el libro o quiera escuchar mis conferencias o participar en el sistema Smile. Y estaré encantado de responder alguna pregunta si alguien tiene alguna cuestión. Muchas gracias. Maravilloso espacio, Pancho. Muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Yo creo que en este espacio comprendimos que el miedo nos limita o nos impulsa
Y bueno, Pancho nos mostró cómo nos podemos impulsar a través del miedo y lograr tantas cosas a través de sus vivencias profesionales, vivencias personales y todo lo que ha hecho en esta amplia trayectoria. Así que rápidamente le damos la bienvenida a César Vera, que hace parte de la comunidad Mentorix. No sé si quieras compartirnos algo referente a lo que acabamos de escuchar, César. Bienvenido. Bueno, ahí César está listando el sonido, pronto va a estar con nosotros. Te escuchamos, César. ¿Se me oye? Ahora sí. Sí, te ¿Hola? escuchamos perfectamente. Pues nada, felicitar a Pancho, la verdad que es una inspiración completa, una inspiración viva de lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo hay que vivir. Y me ha hecho mucho sentido, sí, sus patas de la mesa, ¿no? Es algo que, bueno, yo trabajo en coaching utilizándolo como referencia, pero creo que él hace una cosa que muchas personas deberían, ¿no? Y es que él vive la vida buscando ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre la alimentación, ese equilibrio entre la mente, es hacerlo, no solamente mencionarlo, no solamente hablarlo, sino es hacerlo. Entonces ya me gustaría a mí llegar a la edad de Pancho con ese físico, con ese ímpetu, con esa energía. Y la verdad que viendo lo que he visto, digo, bueno, todavía tengo un margen de mejora, ¿no? Un gran margen de mejora aún. Así que cuando pueda me compraré el libro y espero que me lo pueda firmar Pancho. La verdad que te felicito, eres, repito, una inspiración y gracias por haber generado este espacio, ¿no? El día de hoy, Mentoris, con este gran referente. Felicidades, Pancho. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, César. Me gustaría hacer una pequeña matización, si no te importa. Lo más importante de este sistema, de este método, es que no hay ninguna cosa fuera de lo común, no tienes que invertir dinero. O sea, hay mucha gente que me pregunta y dice, pero Pancho, esto es de sentido común. Sí, pero ¿lo haces? ¿Te has puesto delante del espejo y te has preguntado, ¿cómo bien? ¿Vigilo mis equilibrios? ¿Libero mis endorfinas? O sea, puede que sean nombres un poco raros, ¿no? Endorfinas o lo que quieras, pero son todo cosas que están al alcance de cualquier ser humano. No tienes que ir a comprar a la tienda nada. Efectivamente. Quizás la gran dificultad de muchas personas, y eso es algo que es donde caen muchas personas, es la coherencia entre lo que piensan y hacen. Exactamente. Ese es el gran problema, porque podemos pensar que es lo más adecuado, que alimentarse es lo más adecuado, que no hay que comer azúcar, que no hay que comer ciertas cosas, pero si lo hacemos, tenemos un problema. Entonces nos pasamos el tiempo pensando en que algún día cambiaremos el hábito, algún día cambiaremos algo, y al final pasa lo que pasa, que cuando ya estamos fastidiados, decimos, pero ¿por qué estamos fastidiados? ¿Por qué nos vino la enfermedad? ¿Por qué nos vino el desequilibrio? Qué mala suerte, ¿no? Pero es porque no hemos aplicado, ¿no? Entonces creo que la clave la has dado tú. Es hacer lo que pienso, hacer lo que creo que debo hacer. Y si encuentro que hay algo que está desestabilizado, urgentemente hacer lo que tengo que hacer porque está en el hacer, ¿no? En ser coherente. Correcto. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Pancho. Bueno, por aquí tenemos una nueva conferencista que se une a la comunidad de Mentorix y es Teresa. Teresa Salguero, cuéntanos qué quieres decirle a Pancho frente a este espacio para ir cerrando contigo esta intervención del público. Ah, hola, ¿cómo están? Estoy sin micrófono porque no me toma en la notebook. Estoy trabajando el micrófono, así que muy simple. Yo creo que nosotros somos los únicos dueños de decidir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Y las trabas las ponemos nosotros, pero siempre buscamos un culpable. Creo que todos nos definimos con eso porque se vive procrastinando siempre, ¿no? En que, sí, voy mañana, lo hago después. No, no tuve tiempo, bueno, más tarde. Y bueno, y eso es lo que nos impide muchas veces llegar a nuestros métodos, a nuestros sueños, a nuestras ganas. Y bueno, yo tengo 67 años y soy una permanente luchadora en ir tras mis sueños. A veces cuestan el doble por la falta de tiempo, porque uno trabaja,
todavía en relación de dependencia y hoy me estoy lanzando en hacer lo que amo, que es ayudar a las personas a que vivan mejor, a que salgan de la queja, del enojo, eh, que nos tiene como bastante atrapados eso, ¿no? El individualismo. Y bueno, no hay nada más lindo que ser feliz, que estar bien, y la felicidad depende de eso, aprender a quererme. Y cuando me aprendí a querer, empiezo a tener una paz interior, que es la que me hace ver las cosas de otra manera y uno vive en permanente solidaridad, aunque más no sea con la mirada, con el gesto, con la actitud. Creo que eso es lo que tenemos que llevar al mundo. Por eso me uní a ustedes, porque leí un poco y creo que son personas muy, pero muy imprescindibles para todo esto que hoy se vive en el mundo. Si es por mí y me dieran en poner sí, no, bueno, pondría todo no a la violencia, no a las drogas, no a la guerra, no al maltrato, no a la transgresión, no a la mentira, no al abuso, bueno, tantos no, pero bueno, poniendo nuestro granito de arena, como decía la Madre Teresa de Calcuta, llegamos a ser playas entre todos. Y bueno, para mí es un gusto, un lujo, me siento muy emocionada porque escuchar a esta persona tan adorable como habla Pancho sobre esas ganas de ser y ser feliz y arriesgarse, porque también es arriesgarse, ¿no? Y si uno no se arriesga, no gana, como se dice. Y armar esa familia donde él dice, yo no necesité psicólogo, y es verdad. Yo les cuento una experiencia cortita mía. Hice terapia en una oportunidad porque en mi trabajo no sabía cómo manejar a una persona que tenía como líder con su violencia. Entonces dije, ¿cómo hago? Y entonces pedí ayuda hasta que logré equilibrar eso que esa señora tenía. Pero llegó un momento donde me decía la psicóloga, en realidad la escuchaba yo más a ella que ella a mí. Se habían dado vuelta los roles. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el trabajo es personal, el trabajo es de uno, porque nosotros somos dueños de nosotros mismos y no nos conocemos nadie más que nosotros. Nosotros somos los que sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y es loco porque cuando nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas, nos cuesta más definirlas que definir las debilidades. Y díganme alguno de ustedes si es verdad o me equivoco. Gracias, mi Teresa, por esa intervención. Súper, súper bienvenida a la familia Mentorix. Estamos muy contentos de que te unas a las mentes más brillantes del planeta. Así que gracias por aportarnos todo esto. Bueno, por ahí vi que Joaquín había alzado la manito. No sé si nos quería decir algo o se arrepintió. Joaquín, cuéntanos a la una. Hola, Joaquín, aquí buenas. estamos. Soy Joaquín. Siento no poder poner la cámara porque donde estoy tengo muy baja los datos y no puedes ver mi cara. Lo siento mucho, pero a ver si solamente con mi voz es suficiente. Sí, sí, te Lo escuchamos. primero, lo primero pues decir, Pancho, que has hecho una exposición maravillosa, llena de luz, llena de imágenes, todas muy bonitas, bien detalladas, bien unidas, bien enlazadas. Y es como una película, quizás sea la película de tu vida, y a mí me ha encantado. Y también decirte que el punto número 10 de cómo combatir los miedos, que es algo que no se puede llegar a combatir del todo. Los miedos hay que tenerlos, es parte de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestra manera de ser y actuar, pero sí hay que saber dominarlo. Y me ha encantado cómo los he expuesto, me ha encantado cómo se hace, Muchas gracias. cómo lo has hecho, vamos. También deciros que a veces ante las decisiones que tomamos,
Las decisiones no siempre se toman bien, pero para tener las mejores decisiones tenemos que hacernos mejores preguntas. Se ha puesto como ejemplo la sala, comer comida chatarra o no comer comida chatarra. Si alguien va a un Burger King de estos o un Maquiblonas, para no decir marcas en concreto, y ante la hamburguesa con patatas y el doble de Coca-Cola, se hace la pregunta adecuada: si esto me gusta o no me gusta, si esto me va a hacer daño a mi cuerpo o no, si esto va a tapar mis arterias o no. O tendrás una respuesta diferente al que va diciéndome quiero una hamburguesa y ni me pregunto qué hará en mi cuerpo. Evidentemente, todo depende de nuestras decisiones y las decisiones dependen de las preguntas que nos hagamos. Si no nos hacemos las preguntas adecuadas, nunca tomaremos decisiones adecuadas. Esto es lo que puedo opinar sobre lo que... Muchísimas gracias, Pancho, por tu exposición. Me ha gustado mucho. Ha estado llena de color, llena de ilusión de algún modo. Has querido transmitirnos algo que para mí lo has conseguido. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. Pancho, muchísimas gracias también de parte mía, de parte de todo el equipo de Mentorix, de parte de esta comunidad maravillosa. Creo que nos acabas de regalar una conferencia muy poderosa, una conferencia que toca corazones, una conferencia que toca mentes también y nos lleva a gestionar mejor ese miedo y a entender que podemos lograr muchísimas cosas. Así que, Pancho, recuérdanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, pueda conocer más de ti y pueda aprender sobre Smile y todas estas aventuras profesionales y personales que tienes para el mundo. Sí, mira, la más fácil es Instagram, es Pancho Campo Smile, Campo siempre en singular. Y luego también tengo una página que se llama panchocampo.com, donde puedes encontrar un poco más de mi historia, de mi currículum, pero también el calendario de las conferencias que he estado dando por alrededor de España, que terminamos esta semana, terminamos en Canarias, para la presentación del libro. Más que nada es la presentación de la fundación y coincide que hemos sacado el libro, ¿no? Después del verano volveremos con Barcelona, Zaragoza, Tenerife y alguna otra ciudad más. Y el siguiente reto mío, yo al fin y al cabo nací en Chile, entonces me encantaría poder hacer una gira de presentación del sistema Smile, esta conferencia, pero la versión grande, es una versión que dura casi 50 minutos, poder hacerla en México, en Argentina, en mi país natal, en Chile. Ya estamos en conversaciones, creo que el 21 de agosto la voy a hacer en Miami, en español, con lo cual ahí puedes encontrar toda la información, panchocampo.com y sobre todo en mi Instagram, que es panchocamposmile. Y muchísimas gracias y es reconfortante oír que la gente te felicite y que, como os he dicho antes, yo lo único que pretendo es tocar corazones, inspirar a la gente y que mi historia, la trágica, no quede en agua de borrajas y la buena que alguien la pueda aprovechar, ya como he dicho antes, para que se inspiren. Muchas Claro gracias. que sí. Claro que sí, Pancho. Bueno, por aquí alguien que está desde Chile, Ricardo Zambrano, estaba intentando alzar la manito y no sé si quieres decir algo en vista de que Pancho quiere llegar a Chile. Entonces te escuchamos rápidamente. Saludos, saludos a todos. Gracias, mi estimado, por esta invitación. Realmente me lleno de gozo, me lleno de honor. Estoy con todas las personas que están allí, que definitivamente están dando para a todas las personas el cambio, ¿verdad? Me gustó mucho esta charla porque me reforzó muchas cosas. Hoy tengo 63 años y me reforzó muchas cosas de mi juventud, aunque no fue tan intrépida como lo ha hecho Pancho, pero definitivamente esto es algo importantísimo para todas las personas, para toda la juventud, personas de 40 años, de 50 años, nuestra edad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos fuerza, todavía tenemos ánimo, todavía tenemos mucho por dar, ¿sí? Porque he visto tanto en Argentina que en Chile gente con nuestra edad que están, pero
pero por el piso, ¿no? O sea, por la situación, por la parte, no solamente económica, sino la parte educativa. Entonces me gustó mucho eso, porque también yo soy un transformador dentro de ese proceso, y esto me refuerza a mí que estamos en buen camino, que somos unos locos, irreverentes, pero con el objetivo principal de hacer esos cambios, mental, emocional, físico, espiritual. Las cuatro patas que la he tocado mucho, me gustó porque ¿ves? Me estás reforzando lo que yo he trabajado mucho también con el área tanto de ventas, desarrollo personal, en todos los conceptos, esos elementos importantes. Gracias, Pancho, gracias a cada uno de los que se encuentran aquí, porque también tienen también su historia y tienen también un aprendizaje completo y también mucho por dar. Y gracias, Andrés, por esta invitación que, wow, salgo pero más motivado de lo que yo hago en todo momento. Con mucho gusto, Ricardo. Bueno, y antes de irnos, les quiero compartir un poquito de quiénes somos nosotros. Y nosotros somos Mentorix, el espacio donde estamos las mentes brillantes más grandes del mundo. Así que si tú eres coach, si tú eres conferencista, pues este es el espacio para ti, este es el escenario para ti, donde queremos que tu talento brille, así como estamos viendo brillar a Pancho, te queremos ver brillar aquí con nosotros dentro de esta comunidad de Mentorix. Tenemos muchas posibilidades para ti, tenemos posibilidades para que tú puedas dar a conocer tu imagen a nivel internacional. Tenemos un gran impacto desde Europa y bueno, ahorita estamos empezando con Latinoamérica, donde estamos fuertemente con nuestro programa de Mentorix Profesional. Aquí lo podemos ver en pantalla y bueno, Mentorix es el programa que busca que coaches, conferencistas, mentores, consultores y formadores entren a potenciar su marca personal. Con algunos beneficios como los siguientes: conferencias semanales, Mentorix Awards, directorio, canal de YouTube, agencia, networking, participar de nuestro canal de Telegram, ser embajadores, participar de los premios Mentorix Awards, que ya estamos muy contentos, ya tenemos fecha, vamos a estar en enero, así que únete donde estamos los mejores, porque Mentorix es el programa para ti, donde tú vas a poder crecer, donde tú vas a poder tener gran avance, donde tú vas a poder tener reconocimiento de manera internacional. Si quieres unirte a Mentorix, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, nos puedes escribir también como Mentorix, aparece con Y y X, y también puedes escribirnos a nuestra línea, a nuestro número de contacto, para que estés más cerca de nosotros, más cerca de Mentorix, donde estamos todos, estamos los mejores como está Pancho, como está César, como está Teresa, como estoy yo, y muchos más que hacen parte de esta gran comunidad de Mentorix. Así que, sin más, también quiero agradecerle a toda la comunidad que nos escribió, que nos dejó mensajes, que estuvo con nosotros en este espacio. Y bueno, queremos extenderles una invitación a nuestra próxima conferencia que vamos a tener el próximo miércoles. En el próximo miércoles vamos a tener otro gran invitado, y este gran invitado viene también ya un tiempo compartiendo con nosotros aquí. ¿De qué nos va a estar hablando el gran invitado? Deja que tus sueños sean tus alas. Deja que tus sueños sean tus alas. Después de hoy hablar del miedo, la próxima semana vamos a estar hablando Deja que tus sueños sean tus alas con Balbino Poncelas, mismo horario, 19 horas de España y 12 del día de Colombia. Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden seguirnos como @mentorixyx, y también recuerden seguirme como @soy Andrés Cardona. Para mí un gusto acompañarles en este espacio. Nuevamente gracias a Pancho por esta gran conferencia. Nuevamente gracias también a todo el público que nos acompañó y que participó. Y los esperamos en una próxima ocasión, porque Mentorix soy yo y Mentorix eres tú. Chao, chao.